Qué bendición y qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en Lecciones de Esperanza. En esta ocasión en la lección número 8. Para mí, tu amigo, tu servidor Gabriel Moreno, motivo de inmensa gratitud saber que Dios está bendiciendo tu vida y que la va a seguir bendiciendo al leer la santa palabra de Dios. Lección número 8 tenía por título En los Salmos, en la primera parte. Dios ha encomendado a su pueblo en estos últimos días la misma misión dada al antiguo pueblo de Israel. Y esa misión es ser luz a las naciones y entregar el último llamado, que está lleno de misericordia y de amor de parte de Dios, para que los seres humanos puedan adorar, obedecer y no solamente eso, mucho más allá, podamos ser salvos. El libro de Salmos tiene información muy valiosa para comprender nuestro papel en estos momentos decisivos de la historia humana. En este libro, que es una fuente abundante para ampliar y entender el libro de Apocalipsis, de forma especial el capítulo 14, en Apocalipsis, donde se presenta la misión de la obra de la iglesia remanente en los últimos días. Ahora, mirando esto, uno de los temas importantes de esta semana era nuestro sumo sacerdote. Moisés fue comisionado por Dios para la construcción del santuario terrenal. Fue instruido por Dios para que hiciese todo de forma al modelo que Dios le había presentado o mostrado. Y ese modelo que le había sido dado por Dios a Moisés tenía como base o guía el santuario celestial. Como lo leemos en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Dice, mira y hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El santuario terrenal tenía elementos que apuntaban a Cristo de forma minuciosa. Por ejemplo, el ministerio del sacerdote, las ofrendas, el mobiliario, el altar del incienso, la lámpara, los panes, casi todo en el santuario hablaba de Jesús y de su rol como Salvador, como intercesor. El libro de Hebreos también habla acerca del santuario celestial y nos da detalles para comprender muchos de los servicios y elementos del santuario terrenal y sus aplicaciones en el plan de salvación de Dios. Es interesante ver también cómo Apocalipsis abunda en descripciones e imágenes del santuario, y esto nos lleva a pensar que es muy necesario poder comprender bien el santuario, su mobiliario, sus servicios y lo que estos representan, para que luego de esto podamos tener una comprensión muy clara de las visiones presentadas por el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. El libro de Salmos nos da asimismo elementos para ver la forma en que el pueblo de Dios interactuaba o se relacionaba con Dios por medio del templo y los servicios que allí se realizaban. Por ejemplo, uno de los temas de esta semana que nos hablaba del monte de Sión. En el Salmo 15, David hace una pregunta muy importante. Está registrada en Salmo capítulo 15, versículo 1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Apocalipsis presenta al pueblo de Dios. Acabamos de leer Salmos, pero esto va ligado con Apocalipsis. Apocalipsis presenta al pueblo de Dios de pie sobre el monte de Sión. Este monte de Sión se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén. Y según la tradición judía, era considerado como la sede del trono de Dios o de su presencia en medio de su pueblo. Más adelante, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó a ser también identificado como el monte de Sión. Luego, en el Salmo capítulo 15, se nos empieza a dar una descripción de las personas que tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Esa descripción muestra características que son muy similares a las que en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, se utiliza para referirse a los fieles que están en Sión. Unas características que, si la miramos en detalle, nos pueden parecer muy difíciles de ser cumplidas por seres humanos pecadores. Aquí, por ejemplo, se describen a personas que son justas, íntegras, que no hacen mal al prójimo, personas que no se contaminan o no contaminadas, entre algunas de las características que allí se nos dan. Al leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto nos trae a la conclusión de que los que están en el monte de Sión están allí solo, absolutamente por la gracia del Cordero de Dios, o sea, solamente gracias a Jesús. Pareciera entonces
que la respuesta a la pregunta de David en el Salmo 15 sobre quién puede estar en el monte de Dios tiene su respuesta en Apocalipsis 14. El Cordero está en el monte de Sión y nosotros podremos, porque yo espero estar allí junto a todos ustedes, solamente por la gracia y la justicia perfecta de Cristo que se nos es acreditada o que se coloca a nuestro favor mediante la fe que tenemos en Jesús. Qué gran noticia para nosotros, ¿verdad? Tenemos acceso a la presencia de Dios por la eternidad gracias a Jesús y al sacrificio que hizo para todos nosotros. La ley en nuestros corazones era otro de los temas que abordamos esta semana. El remanente que la Biblia presenta reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente y dice la Biblia que es el nombre del Padre y del Cordero. En las Escrituras, un nombre no es simplemente la forma en que una persona se dirige a otra, sino que esto tiene que ver con el carácter de las personas. Aún hoy en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando las personas, los que lo rodean, opinan muy bien o tienen una buena impresión acerca del carácter de esa persona. La gloria de Dios no es solamente una luz refulgente sin comparación, no, va mucho más allá. La gloria de Dios es su carácter. Esto mismo pasa con su nombre. El nombre de Dios está representado también en su carácter. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal, sino que un carácter que es semejante al carácter divino está presente en la vida de esas personas. En el corazón de esas personas se refleja el amor de Dios por los semejantes. El carácter de Dios como resultado, ellos tienen el carácter de Dios en sus vidas como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de algo muy importante, y es de lo que Dios ha hecho por ellos. O sea, un amor lleno de gratitud, un amor lleno de agradecimiento por todas las bendiciones que han recibido de parte del Creador del universo. Cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en conjunto con la entrega de la copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Así que del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, como lo menciona Apocalipsis 14, dice allí puntualmente, son los que guardan los mandamientos de Dios. El nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es una imagen o reflejo de su carácter. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están llenos de un amor por Dios, y ese amor se muestra o se pone de manifiesto al obedecer la ley perfecta y eterna de Dios. Otro de los temas de esta semana era el Salmo capítulo 5. David en el Salmo 5 declara que el mal no habitará con Dios, y en el santuario tenía como objetivo que Dios pudiese morar con su pueblo. En las ceremonias del santuario podemos aprender que los que querían acercarse a Dios, antes de acercarse debían ser redimidos, debían aceptar el sacrificio de Cristo y también su intercesión en el favor de los pecadores. El Salmo 5 también menciona la adoración, un tema que es central en el gran conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 14 también tienen este elemento como esencial para distinguir, este elemento de la adoración, para distinguir a las personas que son fieles a Dios y los que lo obedecen a Él y se mantienen fieles a Él en oposición a quienes no son fieles a Él. También Apocalipsis dice que no se halló engaño en las bocas de los redimidos, o sea, en Apocalipsis 14:5. Pues estos redimidos son veraces y sus palabras, sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. En el Salmo 5 también David dice que no hay sinceridad en la boca de los malvados. Así que Apocalipsis nos dice que simples pecadores han sido rescatados de la muerte, consecuencia de sus malas decisiones, pero que al acercarse a Dios, ellos tienen el gozo de estar ahora en la presencia de Dios. Y esta redención no la han ganado por méritos propios, sino que les ha sido concedida porque el Cordero de Dios, el justo Hijo de Dios, está allí con ellos. Y ese Cordero hizo la provisión para que ellos fuesen perdonados, pudiesen ser redimidos, y ahora ellos no tienen que cargar las terribles consecuencias de su pecado. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en nuestros corazones, créame que nos va a quedar muy difícil permanecer en silencio.
el pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de gran misericordia y de bondad de Dios a gran voz. Y está descrito en Apocalipsis 14:6, cuando dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que, mis apreciados, tú y yo podemos ser instrumentos para llevar este mensaje. Esto es un mensaje que la gente necesita y que tenemos la linda oportunidad y también responsabilidad de compartir con otros. Hay tiempo y oportunidad de buscar a Dios. Otro tema que estuvimos trabajando era: enseña a los transgresores tu camino. Después de que el Señor apareció a Isaías en la visión de la sala del trono, que está descrita en Isaías capítulo 6, 1 al 8, y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado había sido perdonado, el profeta Isaías responde al llamado de Dios diciendo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Cuando comprendió que a pesar de que Dios conocía sus faltas y le había perdonado, entonces estuvo apasionado y dispuesto para ir a trabajar por el Señor. Y esto mismo ocurre con nosotros. ¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Dios ha comisionado a los redimidos para ser sus voceros, llevando luz y esperanza en favor de un mundo caído y en oscuridad. Dios hará que el impacto de su pueblo en la tierra se sienta de manera poderosa en algún momento de la historia. Apocalipsis 18:1 dice que su llamado al final, dirigido al planeta caído, iluminará al mundo entero, mis apreciados. Y cuando tú y yo hemos sido impactados por el amor y el perdón de Cristo, nace en nuestro corazón un fuerte, un poderoso deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo podemos tener en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrado, callada en nuestra vida, en nuestros corazones. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 tienen como punto central el Evangelio eterno. Esto significa que aún antes de la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, antes también del anuncio de la caída de Babilonia, eso está en Apocalipsis 14, y antes de la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, se proclama el fundamento del Evangelio, que es la salvación centrada en Jesús. Las advertencias y los mensajes de los tres ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los expositores de esos mensajes tienen en Jesús y en todas las cosas que por bondad Dios ha hecho por ellos a través de Jesucristo. En resumen, podemos decir que es necesario comprender los mensajes de Dios por medio del santuario terrenal y del ministerio de Cristo para entender de manera más amplia y clara el libro de Apocalipsis. Otro punto importante es que lo que nos permite estar en la presencia de Dios es la gracia que nos es dada por medio de Cristo. También podemos decir que obedecer la ley de Dios es una forma de reflejar el carácter de Dios ante el mundo. Y luego de que tenemos un encuentro con Cristo, se despierta en nosotros un deseo incontenible de compartir con otros el amor y las bondades que hemos recibido de parte de Dios. Gracias por acompañarnos y permíteme orar por ti. Bendito Dios, gracias por recordarnos que cuando reconocemos las bondades que has hecho en nosotros, nos cuesta quedarnos callados. Hay un mensaje que dar al mundo. Permítenos ser instrumentos para que con nuestra vida y con nuestras palabras, ahora que es tiempo, podamos anunciar que Cristo les ama, que es momento de buscar y aceptar la salvación que se nos da a todos a través de Jesús. Bendice la vida en cada aspecto en que puedan necesitar las personas que ven y escuchan este contenido. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga de manera amplia y poderosa y te espero en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.